¿Reconocen este modelo? ¿Ya lo han hecho? ¿Sí? Bueno, este modelo, si ustedes ven, lo primero que tenemos que hacer entonces, repasando un poco lo que dijimos, es ver en qué capa está cada material, cómo se ha trabajado en el modelado y cómo queremos nosotros aplicar o verlo en renderizado, aplicar materiales, me refiero. Yo me había imaginado de esta manera, ustedes pueden pensar en otro tipo de modelo. El autor del modelo me dice es un stand para aviones. Esa es la información que tengo. Entonces lo primero que hice es medir el modelo, a ver qué dimensiones tiene. Pero sí, si es para aviones o avionetas o aeromodelismo, necesito esas dimensiones. Luego dije, bueno, tengo que ver qué tipo de materiales utilizo. Y entonces veo la capa o la estructura de capa que ha sido creado o cómo ha sido creado. Esto está todo en una misma capa. Todo esto también, yo ya fui cambiando algunas. Entonces digo, bueno, voy a crear nueva capa. Esto ya lo saben ustedes a todo lo que es estructura de capa. Y dije, a esto lo llamo superficie. Lo cambio de capa. Después pensé, ¿cómo voy a ambientar esto? Una estrategia puede ser crear la vista y luego ambientar, sobre todo cuando el archivo es pesado, elijo la vista con la que yo quiero mostrar el modelo o creo que esa vista es la más interesante o el que me pide el comitente o el que el docente le interesa. Creo la vista. Entonces, para crear la vista, podríamos hacerlo desde acá. No, sí, definir cámara, rotar la cámara. En este caso está rotando la cámara, no el objetivo. Pero también lo puedo mover al modelo desde acá. También dijimos que podemos ajustar la distancia focal y acá sí van a poder apreciar lo que en el otro modelo no podíamos apreciar tanto. En este caso simplemente es alejarme o acercarme. Y cuando ajusto la distancia focal y la apertura, acá van a apreciar esa deformación que tal vez en el otro no se veía. Puedo hacerlo dramático. Bueno, esto responde a esa intención que hablamos anteriormente y a las necesidades o alcance que tenga la imagen que vamos a producir. Decimos, bueno, esta vista ya me parece que puede ser. Activo la ventana de visualización. Acá está activo, pero vuelvo a contarles dónde está. Es esta de vistas guardadas. Perdón, he picado mal. Es esta. Y esta la voy a desactivar. Puedo moverme y decir no, no me gusta. Bueno, puedo directamente con todos los comandos o herramientas de Rhinocero crear una vista. Si no utilizamos esa opción de definir cámara. Salvamos esta vista picando acá, guardar como. Le ponemos un nombre, pongamos 1, y aceptar. La vista que tenía preparada es esta, y acá no se está viendo todo. Fíjense que si yo empiezo a correr estas ventanas paneles, digamos la imagen o la visualización se modifica. Podemos dejar acá porque se ve acá todo el modelo con esta disposición de paneles. Luego queremos hacer una ambientación. Y para hacer esa ambientación debemos pensar en bloques y en algunos elementos que yo voy a modelar específicamente para la escena. Y en este caso lo que hice modelar o lo hice en esta escena es esta señalética. Estamos pensando en una exposición de aviones
Y entonces digo, bueno, puede ser interior o puede ser exterior. O sea, puede ser al aire libre o puede ser bajo un gran carpa. Pensé algo así. Y como es una exposición, puede haber banderines, carteles, todo tipo de señaléticas. Pero bueno, me interesa mostrar mi arquitectura o mi propuesta arquitectónica y el resto es simplemente ambientación. Un fondo, hice un plano de fondo. Vamos a frizar esto porque lo que tengo es una línea auxiliar para que podamos crear un plano, está acá, y esa responde a esta visualización. No sé si se llega a ver la línea amarilla atrás. Cubrí con la línea todo lo que se ve de ese modelo. Esta. Y generalmente si la vista es por acá, el plano de fondo conviene no perpendicular al modelo, sino casi perpendicular a la vista. Depende también la imagen con la que yo esté trabajando. Si la imagen es con una perspectiva de central, con foco central, o tiene perspectivas con dos focos. Entonces, de acuerdo a eso, busco imágenes o trato de ajustar la imagen de fondo o lo elaboro a mi imagen de fondo. Si saben manejar otros programas como Photoshop, puedo hacer algún tipo de fotomontaje, pero por ahora tenemos que resolver este problema con el rinoceros. Entonces tengo imágenes y les voy a mostrar la misma librería de bloques y de materiales. Y pensaba en una imagen de fondo como esta. Tiene una perspectiva central, pero no se ve, no es simétrica, se ve más de un lado que de otro. Por eso yo puse este plano perpendicular a la vista y a la imagen, al objeto más hacia acá. Eso un poco es una cuestión, creo, de probarlo, pero también la experiencia te va dando ciertas facilidades porque vos rápidamente te das cuenta de si va o no. Entonces elegí una vista lateral porque la imagen, si lo pongo en este sentido, va a enfocar más o menos mi modelo en este punto. Y ahí daría el centro o este punto de la imagen. Entonces, solamente he tenido en cuenta eso para elegir la imagen y para elegir la vista de mi perspectiva, de mi modelo. Pero primero hice la vista del modelo y luego elegí el fondo, ¿no? Eso para que no pierda importancia lo que quiero mostrar o la intención de lo que quiero hacer. Luego le doy una altura y la altura va a depender de cuánto yo llegue a ver del fondo. Y entonces hice una simple extrusión de curva plana. Bueno, por acá. Luego pensé en una superficie base. Ya tenía piso, lo habíamos hecho antes, al piso. A este le cambio de capa, estaba en predeterminado, y vamos a cambiar de capa el objeto. Una superficie de piso o de césped, ya vemos, en este caso si es interior va a ser piso. Y no sé si tengo acá piso exterior, ya lo había hecho, es este. Y en esta vista podríamos, distancia focal, por ahí. Y entonces vamos a la vista guardada y debemos guardar nuevamente. Es como actualizar la vista. Aceptar. Aceptar. Entonces teníamos esto ya modelado. Lo que hice es modelar uno de ellos. Y luego fui copiando, pero copiando con cierta, fíjense en a dónde se va desapareciendo, con cierta gracia, ¿no? Para que no sea ufa, lo mismo. Entonces puse distintos paños de superficie
que van a tener el mismo material y hice una estructura de subcapa dentro de la señalética. Puse 1, acá, ahí y esta no, 2, en el medio, 3, y eso simplemente es por una cuestión de gracia, porque la cosa repetida, repetida, por ahí no es tan divertido. ¿Qué más? Tengo creado también la carpeta o la librería de bloques. La librería de bloques, esto lo bajé de esa página, ya les voy a poner en internet esa página, que trae bloques ya en rinoceros. Y elegí algunas, había muchas, pero acá ya esto les voy a contar. Cuando uno abre, baja el bloque, a ver si me conviene mostrarle, lo que tienen que buscar es que tenga pocos polígonos. Pocos polígonos, sí. ¿Por qué? Porque dijimos anteriormente que la cantidad de polígonos retarde el renderizado. Entonces, todo aquello que nos facilite el tiempo o que nos reduzca el tiempo de renderizado y que sea una información secundaria, debemos tenerlo en cuenta. Este avión es un avión dentro de todo con poca geometría. Lo podría abrir, lo abramos para que lo vean. Después lo cierro. Y la otra cosa es que generalmente todos estos elementos, más los mobiliarios, están modelados en milímetros. Quiere decir que nosotros, si trabajábamos en metro, cuando importamos este objeto, hay un problema de escala. Tengo que ajustar la escala del bloque o del modelo que voy a insertar con la escala de mi modelo. Entonces, lo que hice es convertirlo en metros. Para ver en qué unidad está, piqué en opciones y acá dice unidades. Y acá tengo la opción, cuando abro el archivo, acá ya está hecho, por eso no se ve, va a salir en milímetros. Si lo ajusto a metros, se produce el achicamiento del objeto. Entonces ahí lo que hago es previamente saber qué dimensión tiene este objeto en la realidad en ancho, largo y alto. Y entonces puedo hacer un prisma y por escalamiento lo agrando, lo ajusto, o bueno, como a ustedes les parezca más fácil. Pero esto lo debo poner, si tiene una dimensión de 20, por ejemplo acá, ¿cómo mido? Yo hago generalmente esto, forzar la rejilla, o sea, esta va de acá a acá. Y tomo las medidas con esta herramienta, análisis, distancia, y mido de acá a acá. Y me dice que tiene 10 metros. Puedo hacerlo también en el otro sentido, y si quiero en altura, lo puedo tomar acá, y también hago la misma medición. Con eso ya voy a tener una idea de qué protagonismo tiene este elemento o este objeto dentro de mi edificio. Y por eso es que he pensado que podría estar en mi modelo. Hay aviones mucho más grandes. Entonces, una vez que ajusté el modelo, lo que hago es, en edición, bloques, crear definición de bloques, picar, selecciono el bloque, enter, punto de inserción. Y ahí pienso un poco si me conviene la base acá, o si me conviene, tal vez hago una línea auxiliar por acá y me conviene por ahí en el punto medio. O bueno, ustedes ven la conveniencia de dónde crear un punto de inserción. Cuando yo lo llamo o lo hago referencia a este bloque, a dónde está tomado el punto de referencia. Y ya van a ver cómo hice esto. Sobre bloques es esto. Después, otra cosa que suelo hacer también es controlar siempre la estructura de capas. Como les mostré esta mañana, del árbol, de personas, muy realistas.
muy bien elaborados. Hay programas que hacen bloques para V-Ray, para distintos programas, ¿no? Hay una colección enorme de bloques de distintas calidades. Uno tiene que ajustarse siempre en la decisión a tomar al modelo que uno está trabajando. Entonces, también eso está reflejado en la capa. Por supuesto, más materiales, más polígonos, más realista, tengo más capas acá y más materiales asignados acá. ¿Por qué les digo esto? Y ya lo van a ver. Cuando yo importo el objeto o el bloque, inserto también todos los materiales incrustados en el modelo. Quiere decir que mi modelo, si pesaba 20 megas, por ahí si este mismo tiene 1000 y algo, ¡pluc!, se achancha mi modelo. Y obviamente todo eso incide en cómo yo después hago el renderizado, el tiempo, todo eso. Entonces, creo que el criterio es ser coherente o ser con el mismo criterio en todo. Si el modelo es sencillo, nuestro modelo vieron que es súper sencillo, y quiero destacar eso, no quiero tener elementos con demasiado polígonos, es un archivo liviano, fácil de renderizar, entonces tomo ese criterio para elegir también los bloques. Y elijo un modo de renderizado también igualmente sencillo, sobre todo cuando se trata de darle una escala humana. Podría haber agregado un bloque de persona que viene también de la misma manera como modelado en 3D con un montón de capas y un montón de materiales ya incrustados. Pero acá consideré que esos tipos de modelos no era conveniente porque lo que me interesa es tener una relación de escala, proporciones del modelo con la persona. Entonces vamos a trabajar con imágenes, que siempre eso es más liviana. Bueno, entonces cerramos ya hicimos la definición de bloques, lo guardamos, y tengo acá, o tenían ustedes, también modelado tensores. Lo que pensé es que podía ser colgado, entonces hice estos tensores adicionales en este punto, también suspendido del mismo tensor del edificio. Y podemos importar los bloques. ¿Cómo importamos? Editar, vamos a la misma ventana de edición y a la misma herramienta bloques, insertar referencia de bloques. Y acá vamos a navegar en la PC y buscar la librería. Y teníamos esa misma librería que ya tenemos abierto, creo, pero bueno, lo podemos abrir acá, de bloques. Este era uno de los aviones y este es otro. Puedo elegir cualquiera de los dos. Veamos abrir, y ya tengo la visualización. Acá lo insertamos como referencia. Todo esto lo dejan por defecto. Aceptar. Nuevamente, aceptar. Y ya está acá. Y miren, donde está el cursor es el punto de inserción de este bloque. Lo puedo poner en el piso, por ahora. Pico y se inserta. Y vean qué pasó acá. Esto les pasa muchas veces. Solamente tiene la capa de default. Si yo esto friso, ¿ven? Vamos a sacarle la selección. En esta capa está todo este bloque. Hay bloques que se me crea acá un montón de capas. Eso pasó ya en ediciones anteriores del curso, donde por ahí uno utiliza bloques demasiado complejos y entonces se me desordena la estructura de capas del modelo. Y eso siempre hay que tenerlo bajo control. Es algo que no se nos puede escapar de la mano porque después uno no sabe a qué capa aplicó el mapa y muchas veces resulta que hay capas que se llaman parecidos entre un bloque y otro. Y entonces se produce por ahí mucho desorden. Entonces en este caso sabemos que este es el bloque del avión. Y acá yo tengo creado una capa de ese avión. Y yo puedo cambiar acá
Vamos a trasladar ahí. Y puedo también ubicarlo. Y esto lo hacemos con el comando mover. Clicamos acá. Y veamos si me toma un plano por acá. Y tengo acá líneas auxiliares, ¿no? Siempre me ayuda esas líneas auxiliares para posicionar objetos. Podemos insertar bloques, insertar referencia. Y ahora vamos a insertar el otro objeto, helicóptero. Acá, abrir. Dejamos esto como está. Aceptar. Esto también. Puedo incrustar o no. Por ahora sí, no pesa tanto. Si no, cuando es referencia externa, siempre busca el bloque. Yo cuando traslado el archivo a otra computadora, tengo que trasladar con la librería de materiales y con los bloques. Y cada vez que abra mi archivo de trabajo en otra computadora, tengo que redireccionar nuevamente todos los materiales y los bloques. Por eso los archivos de Rhinoceros, a pesar de que tengan muchos materiales y muchos objetos, suelen ser livianos. Si no, está la opción en el guardado, que después lo podemos ver, de Rhinoceros con los materiales y bloques incrustados. O si no, con guardado reducido. Lo tengo en escena, pongo picar. Y el guardado que le estaba mencionando es acá, pongo guardar como, y tengo la posibilidad de guardar reducido. Lo que hace es simplificar la geometría, guardar solo la geometría, o sea que me guarda el modelo sin materiales, sin nada, o guardar con textura. Todo esto tiene influencia luego en el peso del archivo. Si pongo incrustar en el modelo, quiere decir que yo puedo guardar solo la geometría y ahí va también mis objetos. Si guardo reducido y guardo textura, estoy guardando también, cuando yo salvo el archivo, se crea el archivo del modelo y el archivo o la carpeta de librería que va en ese modelo. Eso en caso de tener un modelo más complejo de la que estamos haciendo ahora. Entonces tengo este helicóptero, lo quiero girar porque quiero que esté de frente. No sé si va de frente, sí. Y lo vamos a elevar. Acá ya el objeto tiene un punto, entonces podemos picar ese punto e insertarlo ahí, moverlo ahí. Podemos activar punto, está activo. Y ahí. Y digo, bueno, puede haber dos helicópteros, me parece pobrecito si es uno solo. Si bien ya hay algo que me está diciendo la función que va a tener, pero yo quiero tener más para llenar este gran espacio semi-interior o interior que tengo. Para eso selecciono y creo que con la tecla Alt puedo hacer una copia. Lo puedo hacer en la planta. Y vuelvo a mover este objeto desde el punto a este punto. Y así puedo seguir trabajando la ambientación de este modelo. También creo que tengo unos planos de personas, o en este caso son líneas. Y acá pensé que podría haber una escala humana, fíjense en esta ventana, en esta, digamos, en relación al espacio interior, una escala humana en relación a un espacio exterior de un lado y de otro. De acá no se ve, a ver si lo tengo el plano. No, no lo tengo. Ya lo vamos a crear. Y tengo acá, entonces vamos a hacer el plano este.
está en persona 1, y picamos 2 veces para poner activo, para que lo que yo genere o lo que modele esté dentro de esa capa. Y lo que me interesa es darle altura, porque lo que pensé es que no sea una persona, ¿no? Pueden ser grupos de personas, son espacios colectivos. Y el bloque o la imagen que encontré es esta. Podrían haber encontrado una imagen más apropiado de mucha gente. Pero bueno, yo encontré esta y lo vamos a trabajar con esta. Entonces hacemos superficie, extrusión de curva, curva plana. ¿Y por qué dije eso? Porque si es muchas personas, tengo que saber qué dimensión en longitud tengo y qué dimensión en altura tiene en la medida real. Acá puse 1,20 porque son 2 o 3 personas, unas están medio de costado, ya lo van a ver, de ancho, o sea que tiene una dimensión de 1,20 así, y en altura son todos gigantes. Y voy a poner 1,80, 75, 80. Bueno, sí, la enana soy yo. Toma. Bueno, ahí se ve. Y lo mismo voy a hacer con este. Este está en la capa 1. Extrusión. Bueno, y acá ya tiene la dimensión. Y pensé en personas que puedan estar de frente y personas de espalda. Entonces por acá había creado unas, pero ya no las tengo. Entonces voy a hacer con Alt, traslado acá, me está haciendo la copia. Espero que me haya hecho la copia. ¿No me hizo la copia? No. Pongamos copiar. Ah, sí me copió, pero me copió la línea de base, sí. Y acá podríamos poner por acá. Y hay que ver que no esté debajo de la línea de tierra. Está este, bueno. Y a este le puedo cambiar de capa. Vamos a crear una nueva capa. Ah, no, acá está. Ah, ya estaba acá creado, bueno, no importa. Lo cambio de capa. Era la línea la que estaba. Y esta también. Bueno, y acá se nos movió la escena. No sé qué pasó con la perspectiva. Definir cámara. Ahí. Y vamos a guardar. Bueno, hasta acá ya está el modelo preparado en su estructura de capas. Tenemos, por ejemplo, esto que insertamos, es esto, que es lo nuevo. Viene con estos 2 layers. Si lo dejamos en default, por ahora no tendríamos problema, pero podríamos ponerle su propio nombre para que no nos confundamos si esto se nos llena, ¿no? Todas las capas se nos llena de distintos materiales. Tenemos la señalética ya definida. Piso exterior, bueno, más o menos todos los elementos que tenemos en la escena está distribuida por capas pensando que van a ser diferentes materiales. Como ven, esto es muy sencillo, puede llegar a ser muy complejo, depende del tipo y de la complejidad del modelo. Creamos las vistas, ya lo vimos, ambientamos el modelo y vamos a agregar materiales.